Hola, profe. Me sueña. Está Jennifer. Vaya pena. Ya. Vamos a. ¿Qué cosa, profe? No la escuché. ¿No se escucha? Ahí sí. Digo No, que, le digo que no la escuché lo que me dijo a que mí. tiene sueño. Ah, sí. Ya. Vamos a empezar, chicos, la clase. Primero vamos a ver el tema de. Vamos a empezar con el enlace químico, que tiene que ver con todos los enlaces: enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico. Pero antes de eso, yo le puse, cuando le mandé la revisión del test, que íbamos a resolverlo, porque habían algunas preguntas que estaban incorrectas que ustedes respondieron. Entonces, para salir de las dudas. Entonces, para comenzar, vamos a ir al test que tengo aquí. Se ve lo que estoy presentando, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. Dice, la primera. Bueno, está en pluma. Voy a cambiar la pantalla para que vean lo que vamos a hacer en la pizarra. ¿Se escucha bien, cierto? ¿No puedo subir? Sí. Ya. Ok. Entonces, ¿qué dice la primera? La primera dice, respecto a los elementos representados por la configuración electrónica de sus átomos, ¿cuál opción los clasifica correctamente? Entonces, a mí me están dando dos opciones. Se ve, a ver la tomadita. Se ve ahí, ¿cierto? Pero me voy a correr un poquito. Entonces, me dan la opción de KR 5S2 y 4D6. Tenemos eso. Y la opción 2, AR, que sería el argón, 4S2, 3D10, 4P3. Entonces, a partir de esto, nosotros sabemos, se ve, pero yo les dije que cuando trabajamos con gas noble, tenemos el helio, que es 2, el neón, que es 10, el argón, 18, y el criptón, 36. Entonces, si vemos el primer ejercicio, dice criptón. Entonces tenemos 36 ya, ¿cierto? 36. Ahora tengo que contar los otros niveles. Acá tengo 2, aquí tengo 6. Entonces 2 más 6, 8. Más 8 sería en total 44. Entonces, este átomo va a tener un Z de 44. Acá, el argón, tenemos 18. Más lo restante, tengo 10, 15. ¿Cierto? Tengo 33. Entonces, este Z es 33. Si yo busco una tabla periódica, espérenme, tenemos acá el número 44, rutenio. Este va a ser el rutenio. 33, arsénico. Perdón. Entonces, ustedes ven aquí, el rutenio está en el grupo B de transición. Entonces, este va a ser de transición. Y el arsénico, 33, estos grupos son los grupos A. Estos dos de acá, grupo 1, grupo 2, y aquí están los grupos A. Entonces, es representativo. La alternativa correcta acá es la B, transición y representativo. Entonces va a ser transición y representativo. Esa es la primera. ¿Todos claros con la primera? Casi la mayoría de todos los estudiantes no aparece la primera.
¿Nadie tiene duda en esta? ¿Los dos eran representativos? No, uno era de transición, el de 44, y el segundo era de representativo. Porque si tú ves aquí la tabla periódica, me dio 44, un Z, 44, y el 44 lo tiene el rutenio, y el rutenio está en el grupo B. Y si está en el grupo B, que son todos estos, es de transición. Ah, F lo tenía malo. Ya, y estos de acá son los representativos. La 2 me dice, la estructura de Lewis de un átomo de un elemento X es, de las siguientes afirmaciones, es incorrecta con respecto al elemento X. Entonces, yo aquí tengo X y tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, a partir de este elemento, yo puedo decir, puedo determinar su Z, ¿cierto? Porque tengo primero 1s2, tiene que llegar a 7 electrones, 2s2, 2p, 3. Ya, entonces ya sabemos, primero, tenemos el Z, que va a ser 7. Al tener el Z7, vamos a conocer el grupo, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá el grupo, van a ser la suma de los electrones que quedaron desapareados, porque el nivel P no completó. 2 más 3 va a ser del grupo 5A. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, en las respuestas primero dice, ¿es un no metal? Si ustedes ven, vamos a la tabla periódica, me dice que un Z7. 7, entonces tendría que ser el nitrógeno. Podría ser todos estos, el nitrógeno o todo este grupo, porque todo es 7, ¿ya? Porque me está indicando que está en el grupo 5. Está en el grupo 5, pero me dice aquí que tiene 7 electrones. No, pues sería 7, sería el nitrógeno. Al tener eso, yo digo, me dice, es un no metal. Si ustedes ven del boro todo esto es no metal. Todo lo acá, de acá es metal. Entonces, ejemplo, usted tiene la tabla periódica. Esperen. Ya aquí tiene la tabla periódica. Entonces, de aquí del boro para acá, son todos estos no metales. Lo de acá son metales. Y excepto el hidrógeno, que es un no metal. Entonces, está en el grupo 7, que debe estar aquí. Bueno, el grupo 5, pero el Z es 7. Entonces está ubicado en esta parte. Entonces corresponde, es un no metal. La primera es correcta. La segunda dice, pertenece al grupo 7A. Ustedes ven, ya sumamos los electrones, no pertenece al grupo 7A, sino pertenece al grupo 5A. Entonces, esta ya sería la incorrecta. Después, ¿su número atómico es 7? Sí, ¿por qué? Porque nosotros sacamos, si tiene 7 electrones, llegamos al Z7. ¿Es un elemento representativo? También es un elemento representativo. ¿Por qué? Porque está ubicado en el grupo A. Si está ubicado en el grupo A, es representativo. Entonces, igual es correcto. Y dice, puede formar un ion con carga -1. Esto también, si ustedes ven, los elementos que están más electronegativos, que para el lado de acá, siempre tienden a formar iones, pero iones negativos, que serían aniones. Entonces, como está este grupo, pueden formar iones negativos, porque son más electronegativos, ¿ya? Entonces, igual es correcto. Hasta ahí. ¿Se entiende cuánto ustedes le representan? Generalmente, cuando le hacen los ensayos, le hacen una representación así, y ustedes tienen que sacar, deducir cuál es correcta y cuál es incorrecta. Respecto a esta, ¿se entiende? Entonces, aquí la incorrecta es la B, pertenece al grupo 7A. Ahora, la 3 me dice, en la figura se representa un átomo neutro. Solo con esta información, ¿cuál de las siguientes características del elemento que pertenece a este átomo no se puede deducir? Entonces, yo tengo mi átomo, está mi núcleo, una órbita, dos orbitales. Entonces, eso ya que me dice que terminó en un grupo, en el nivel 2,
porque tiene 2 orbitales. Después, si yo veo, me dice que mi orbital 1 tiene 2 electrones. Mi orbital 2 tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué puedo hacer de aquí yo? Hago la configuración electrónica. El primero, 1s2, primer orbital. Segundo orbital tiene 6, entonces dice que tiene 2s2, 2 electrones, y después tiene 2p, me faltarían 4, 2p4. Esa sería su configuración electrónica. A partir de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el periodo, que va a estar en el periodo 2. Vamos a tener el grupo que va a ser, como que dice variado, se suma, grupo 6. 6A. Ya, eso ya tenemos a partir de esto. Dice, aquí su número atómico lo conocemos, sí, su número atómico va a ser 2, 4, 8, entonces sería el oxígeno, 8. Entonces conocemos el Z, Z igual a 8. Después, dice, su número másico. Nosotros si vemos todos estos compuestos, generalmente no sabemos qué número másico va a tener, porque no se puede deducir a simple vista, a menos que te lo vayan dando o tienes que sacarlo con el tema de la N es igual a masa partido masa molar. Entonces, esa es la que no se puede deducir, porque no se ve a simple vista. Si es metal o no metal, sí, porque si es oxígeno, el oxígeno está en el grupo de los no metales, entonces sí lo podemos ver. Después, su ubicación en el sistema periódico, también lo podemos ver porque ya dijimos que estaba en el grupo 6 y en el periodo 2. También se puede deducir. Y después, el tipo de enlace que formará con el hidrógeno. Generalmente, si nosotros vemos un tipo de enlace, vemos el agua. Se unió el hidrógeno con el oxígeno. Esta molécula está unida por un enlace covalente, que lo va a ver más adelante. Pues igual conocemos el tipo de enlace. También, ¿cómo se puede diferenciar los tipos de enlaces? Porque esto vamos a ver el enlace iónico, vamos a ver las tablas de electronegatividades. Entonces, ustedes, teniendo ya el Z o el número másico de cada elemento, al restarlo con otro, van a poder saber si el enlace es covalente, si es iónico, covalente polar o apolar. Ahora, dice, la estructura, hasta ahí chicos, ¿están claros con los tres que hemos hecho? Necesito saber si están claros. Si tienen dudas, Sí, tienen que decir. profe. Profe, yo tengo una duda, Dime. porque ahí sí se supone que en el ejercicio anterior, ¿Ya? si nosotros ya habíamos identificado qué elemento era, si nosotros después lo observábamos en la tabla periódica, Vas a conocer tu número másico, pero si tú lo ves aquí, tú vas a decir, ah, ya tengo un Z tanto. ya, Pero si sí, no lo conoces, ya, tú vas a conocer, porque yo le mostré ahora la tabla periódica, yo le dije, ah, ya, él es el oxígeno. Pero si uno tiene tabla periódica, solamente van a saber su número atómico, pero no van a poder saber su número másico. ok, eso era. Ya. Ahora, en esta dice, la estructura de Lewis del ion cloro es, si nosotros conocemos el cloro tiene un Z17. Entonces, el cloro tiene Z17. Su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces, si aquí yo lo veo, tendría 7 electrones. Pero aquí me están preguntando por el cloro más. Y el cloro más, ¿qué quiere decir cuánto hay un más? Que está cediendo un electrón, que eso se están quitando. Entonces, en vez de 7, su configuración electrónica va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Entonces va a quedar con 6 electrones. Entonces su representación ahora va a ser cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si hubiese sido negativo, quiere decir que capta un electrón más. Entonces, en vez de 7 serían 8 electrones. Ya. Y la última dice, a partir de los siguientes compuestos,
N2 o 5, ¿cuántos enlaces necesita para formar la estructura de Luis? Ya, aquí. ¿Qué vamos a hacer primero? Como los paso a paso que sabemos que vimos en la clase anterior. Entonces, yo tengo aquí. Tengo que poner los elementos que son más electronegativos. Tengo 5 oxígenos y 2 nitrógeno. Entonces me conviene un oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. Tengo 1, 2, 3. Oxígeno, oxígeno. Hasta ahí tendría como ya mi estructura. Ahora tengo que saber cuántos enlaces tiene esa estructura. Entonces, para yo sacar los enlaces, le dijimos primero que íbamos a hacer sacar por electrones de valencia, ¿cierto? Yo ya conozco el nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5, entonces tiene 5 electrones. El oxígeno lo conozco, está en el grupo 6, tiene 6 electrones para compartir. Ya, conociendo eso. Entonces, electrones de valencia. Primero tengo, ¿cuántos átomos tengo de nitrógeno? Tengo 2 átomos de nitrógeno. ¿Cuánto tengo de electrones para compartir? 5. Más el oxígeno. Tengo 6 electrones de oxígeno y tengo 5 átomos. 5 átomos por 6. Entonces, 5 por 6, 30, más 10, 40. Entonces, tengo que tener 40 electrones en mi estructura. Electrones del octeto. Electrones del octeto, ustedes tienen que ver si cumple con la regla del dueto o con la regla del octeto. El nitrógeno va a cumplir con la regla del octeto. Entonces, tengo 2 átomos de nitrógeno por 8 que cumple con la regla del octeto. Más el oxígeno. El oxígeno también cumple con la regla del octeto y tengo 5 átomos de oxígeno por 8. 5 por 8, 40, más 16, serían 56. Ahora, para sacar la cantidad de electrones, de enlaces que hay, se resta 56 menos 40. Entonces, 56 menos 40 me va a dar 16. Tengo 16 electrones y yo quiero saber los pares, dividido 2. Entonces van a ver 8 enlaces. Habían varios que tenían mala esta. Ya, sabiendo que tengo 8 enlaces, entonces ahora yo puedo hacer mi estructura. Conocemos que tiene 8 enlaces. Sería oxígeno, como dijimos, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno, 1, 2, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Ya. Entonces, ¿qué vamos a empezar a poner primero? Los pares de electrones o los enlaces que tiene. El hidroxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí ya va a haber un enlace doble. Acá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si aquí hay pares de enlaces, ustedes saben que el nitrógeno comparte 5, entonces tiene que tener 2 electrones compartidos de este lado. 1, 2. Y 2 electrones para este lado de acá. Ya tenemos esto. Ahora, si aquí comparte 2, ya tenemos 2 enlaces simples. Aquí va a compartir 1 con ese oxígeno de ahí. Entonces, este oxígeno tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros contamos, tiene que tener 40 electrones. Aquí va a ocurrir algo. Aquí esto se llama enlaces covalentes dativos o coordinados. ¿Qué quiere decir esto? Que el elemento más electronegativo te va a llevar los electrones del hidrógeno para formar enlaces. Porque si ustedes ven, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces faltaría 7 y 8. Pero como nosotros sabemos que tiene que cumplir la regla octeto, aquí lo rellenamos los 6 electrones. Mire, 1, 2,
3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí este ya tiene los 6 enlaces. Entonces nosotros queremos que cumpla el octeto. ¿Qué hace? Ustedes como saben que el nitrógeno cumple con 5 electrones, este va a tener 2 electrones para dar, para poder hacer la regla del octeto, si lo tienen acá. Entonces, estos 2 electrones se van a ir al oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. Al ser más electronegativo, va a atraer esos electrones y se los va a llevar con él. Entonces, por eso se llama dativo. ¿Por qué? Porque este electrón se va a pasar al oxígeno y forma un enlace. Este electrón pasa al oxígeno y forma un enlace. Entonces, ustedes al contar, van a contar que hay 40 electrones. Eso es lo mismo que pasó con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, cuando nosotros lo hicimos, no es que faltaban como 2 electrones y se le ponía más 2. El ácido sulfúrico también cuenta como enlace coordinado y él va a donar al más electronegativo sus electrones. Entonces, al tener ahí, ustedes ya sumarían los 8 enlaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí entienden. Después vamos a trabajar con estos dativos. Hay un ejercicio igual para que ustedes vayan viendo. ¿Se entiende? Profe, no entiendo esa parte. Y mira, lo que pasa que nosotros tenemos que cumplir, ¿cierto? Una parte es cumplir la regla del octeto, ¿cierto? Entonces, yo al tener aquí los 6 electrones, 7, 8, ya cumpliría la regla del octeto. Pero ejemplo, si yo lo hubiese puesto así, porque aquí cuando uno le mira con carga, dice, y aquí tengo un enlace. 1. Pero si yo veo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Si yo uno así, veo que me falta un electrón para cumplir la regla del octeto. Entonces puede ser así y ustedes ahí ven, si me faltaría más 1 por la carga, ¿cierto? ¿Cuánto le enseñamos a hacer? Esa es una forma. Pero ustedes cuando trabajan con enlace dativo, el enlace dativo quiere decir que aquí ya no va a quedar la carga, solamente que este electrón, para cumplir la regla del octeto, el oxígeno sí tiene que tener sus 8 electrones y los 2 electrones del nitrógeno se los van a pasar para formar la regla del octeto. Puede ser de las dos formas, poniendo la carga o poniendo que se vaya a hacer el dativo, que los entregue. Generalmente, por eso cuando uno cuenta, si yo lo cuento así, van a quedar 7 acá y van a faltar 2 electrones para completar, en vez de 40, van a haber 38 en total. Entonces, por eso hace el dativo para que ustedes formen los 8 electrones y los 40 en total para que se cumpla la regla del octeto. Pero de ahí más adelante lo vamos a ir viendo. Eso es como que ustedes deben saberlo como tip. ¿Ya? Entonces, esa sí es la resolución del test. Aquí generalmente casi todos me pusieron como 4 enlaces. Así que ya, ahora vamos a ver lo que sigue en materia. Tenemos el enlace químico, como les dije, y vamos a contar con el tema de los enlaces covalentes, enlace iónico y enlace metálico. Pero antes de esto es como lo que vimos anteriormente. Lo que ustedes deberían saber, que algunas veces, como ustedes ven, le preguntan teoría. Y aquí le dice como la tabla que dice que Crookes descubrió los rayos catódicos, Thomson los electrones y la relación carga-masa, Millikan la carga del electrón, Goldstein los rayos canales y Chadwick los electrones. Acá está la masa, ojalá que se lo podrían aprender porque te preguntan algunas veces. Entonces la idea es que ustedes sepan la masa del protón, del neutrón y del electrón y la carga. La carga va a estar en Coulomb. Pero eso es como dato extra. Y lo que sí deberían saber, sí o sí, chicos, es esta tabla. ¿Para dónde van los tipos de energía? La electronegatividad, para dónde va a ir mayor electronegatividad y para dónde es menor la electronegatividad. Para dónde crece el radio atómico y para dónde va a haber menos radio atómico. La electroafinidad, la energía de ionización. Esto ustedes deben sabérselo sí o sí, aprendérselo. Porque algunas se han visto preguntas, dice, ¿para dónde tiene mayor electronegatividad? O le ponen ejemplo, que vamos a hacer un ejercicio después de 3 elementos y tienen que decir cuál es más electronegativo o cuál tiene mayor electroafinidad, ordénalos de forma decreciente o en forma creciente. Entonces esto es como se lo sugiero que ustedes sí se lo aprendan. Ahora, ya vamos a empezar en sí con el enlace químico. Primero que tienen que saber que el enlace químico va a ser como la compartición de electrones, ¿ya? Aquí ya no se forman en nubes o cosas así, sino que el elemento más electronegativo se va a atraer o va a arrancar esos electrones y se los va a llevar. Entonces, como aquí dice la definición, el enlace químico permite describir la estructura de la materia y su distinto estado de agregación. ¿Qué sabemos del estado de agregación?
que pueden ser sólido, líquido, gaseoso y acuoso. ¿Qué quiere decir acuoso? Que están en presencia de agua. El enlace químico permite comprender las fuerzas que mantienen unidos a los átomos en las moléculas. Entonces, aquí, como eso dice, que si ustedes tienen más estructuras, ejemplo, de que vamos a ver más adelante, como en el agua, porque ustedes, el enlace químico tiene que ver con el tema de la polaridad también, que tienen que tener cargas. Entonces, si nosotros vemos como el tema del agua, aquí va a haber un enlace, que los van a ser los enlaces intramoleculares. Ya sabemos que aquí va a estar un enlace covalente. Pero si yo uno esta agua con otra agua, siempre tiene que ser con el oxígeno, tiene que ser positivo y negativo. Aquí, para unir molécula entre moléculas, hay otro enlace. Y ese enlace es el que mantiene unidas o la fuerza entre ellas. Pero estos enlaces van a ser más débiles y se pueden romper con más facilidad. ¿Ya? Y diferentes tipos de los enlaces que vamos a ver, algunos forman redes cristalinas, generalmente son los enlaces iónicos. Entonces, aquí ya le hice como el cuadro, tipo de enlace covalente. ¿Qué se quiere decir covalente? Que se va a dar entre no metal y no metal. Aquí encontramos el apolar, el polar, el apolar va a tener una electronegatividad de 0. El polar va a ir de 0 a 1,7. Y vamos a tener el coordinado dativo. En los iónicos es la unión de un metal más un no metal. Y el metálico es la unión entre dos metales. El iónico siempre su electronegatividad va a dar mayor que 1,7. Tenemos entonces el enlace metálico. Las características de un enlace metálico quiere decir que este va a tener bastante brillo, va a tener estados de agregación, va a ser generalmente sólido. Los enlaces van a ser muy fuertes. Por eso cuando los enlaces como van a ser muy fuertes, van a tener elevados puntos de fusión y ebullición. La densidad va a ser alta, va a tener una mayor dureza y su capacidad de conductora de calor y energía eléctrica. Entonces, nosotros sabemos que los primeros, como decíamos, el enlace metálico, es la unión de un metal más otro metal. Eso de tenerlo claro. A partir de eso, nosotros tenemos que los metales se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia. Estos van a ceder los electrones para quedar como cationes. ¿Por qué? Porque al tener como cationes, como con mayor estabilidad, y los electrones van a estar girando alrededor de ellos, como una nube electrónica. Entonces nosotros tenemos como un ejemplo el sodio. El sodio va a querer ceder un electrón para quedar como cation, ¿ya? Entonces, al quedar el sodio, al ceder su electrón, el sodio va a quedar como Na positivo, porque se dio uno. Si nosotros tenemos varias moléculas del sodio, estas van a quedar así, sodio, nada más, sodio. De ejemplo, tenemos todas estas moléculas. Y como sabemos, y ya tenemos como se dio uno de estos, los electrones van a querer empezar a rodear a todos estos electrones o todos estos átomos de sodio, generando, aquí van a estar los electrones, como girando ahí, alrededor de ellos, girando una nube electrónica. Al generar esta nube electrónica, sus enlaces van a ser muy fuertes. Entonces, casi es imposible de romperlos. ¿Ya? No como los otros enlaces que son más fáciles dependiendo de la estructura que vayan formando. Ya, tenemos esa. El enlace iónico. ¿Qué pasa con el enlace iónico? Dice, se forma cuando la polaridad de una molécula es muy grande y los átomos se separan. Dice, el átomo, como le dije antes, el átomo más electronegativo le arranca el electrón al otro menos electronegativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el ejemplo del oxígeno, que es más electronegativo que el nitrógeno, los electrones van a tender a atraerse al oxígeno y van a crear una carga negativa. ¿Qué quiere decir esto con la electronegatividad? ¿Ya? Entonces, quitándole a uno, el otro va a quedar con carga positiva.
Entonces acá tenemos un claro ejemplo cuando ya vemos, primero que decimos enlace iónico, va a ser la unión entre un metal más un no metal. Entonces, nosotros vemos la tabla periódica, como les dibujé delante. Nosotros acá debajo del bromo hacemos como un zigzag. Aquí van a estar todos los que son no metales, incluyendo el hidrógeno. Y aquí va a estar todos los que van a ser metales. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a unir un átomo de este con un átomo de ese. Por ejemplo, tenemos el sodio, que va a ser un metal, y tenemos el cloro, que va a ser un no metal. Entonces, ¿qué pasa acá? Los metales tienden a perder electrones. ¿Por qué? Porque ellos le van a entregar el electrón a más electronegativo para que alcance a llegar a la configuración de un gas noble, para que alcance mayor estabilidad. Si los metales van a perder un electrón, van a quedar como catión con carga positiva. Nada más. En cambio, si el no metal va a ganar ese electrón, queda con carga negativa y queda como anión. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el enlace iónico. En el enlace iónico siempre vamos a generar iones, un ion positivo y un ion negativo. El positivo cede un electrón, queda con carga positiva, catión, y el negativo capta ese electrón, queda con carga negativa, anión, para llegar a alcanzar la configuración de un gas noble y el tema del octeto. Ya, al tener signos opuestos, porque el sodio y el cloro, esto al tener signos opuestos se atraen, ¿cierto? Y se van a unir mediante fuerzas electrostáticas. Al unirse esto con fuerzas electrostáticas, se forma el compuesto. Entonces sería NaCl, cloruro de sodio. Entonces la idea de estos iones es que estos se traigan, se unan y forman un compuesto. Entonces, aquí como sabemos, por cada sodio va a haber un cloro. Entonces, al dibujarlo, vamos a ver acá, yo tengo, generalmente los elementos que son más electropositivos son más grandes que los que son menos electronegativos, ¿ya? Entonces, yo tengo un sodio, un sodio, un sodio, sodio y sodio. Y aquí tengo un sodio. Entonces, por cada sodio se va a unir un cloro, cloro, o cloro, un cloro, cloro y un cloro. Entonces, al unirse todo esto, estos forman redes iónicas. Se unen, forman redes iónicas. Pueden ser redes iónicas o redes cristalinas, ¿ya? Que es la unión de varios compuestos unidos entre sí mediante enlaces. Estas redes iónicas, que van como un cuadrado, entonces nosotros hacemos como redes cristalinas, como el cuadrado, un bloque. Estas redes cristalinas o redes iónicas van a estar en estado sólido. Entonces, al estar en estado sólido, estas si entran en contacto con una sustancia polar, por ejemplo el agua, que quiere decir polar, que va a tener una carga positiva y una carga negativa, estos se van a empezar a disociar. Entonces, si yo tengo mi capa, mi red cristalina, y este va a estar en contacto con un compuesto polar como el agua, esta agua va a entrar a esa red cristalina, ¿ya? Y estos elementos se van a comenzar a disociar de nuevo. Entonces, al disociarse, van a quedar como iones, posteriormente, iones positivos y iones negativos en medio acuoso. Va a haber mayor movimiento, porque si ustedes ven en estado sólido, está más compacto, hay menos movimiento en las transferencias de electrones y iones. Entonces, al haber menos movimiento, no van a conducir corriente eléctrica. Pero si nosotros, al agregar el medio acuoso polar, va a haber mayor movimiento de electrones, van a estar en forma de iones, va a haber una mayor transferencia y va a poder transferir corriente eléctrica. A partir de eso, entonces tenemos como tips que lo deben conocer. Si yo tengo una red cristalina que es sólida,
Yo tengo una red cristalina o iónica. Esta va a estar en estado sólido. Va a haber menos movimientos. Entonces, al tener menos movimiento, no conduce corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Si yo tengo esta red cristalina o red iónica en un medio acuoso, red iónica en medio acuoso, ¿qué va a suceder acá? Va a haber mayor movimiento, y al haber mayor movimiento va a conducir corriente eléctrica. Entonces eso es lo que deben tener claro. Si está en estado sólido no conduce, pero si está en estado acuoso, pero tiene que ser polar, sí va a conducir corriente eléctrica. ¿Qué más deben saber del tema de los enlaces iónicos? ¿Cuál va a ser más estable y cuál va a ser menos estable? Por ejemplo, nosotros ya trabajamos con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene una carga positiva y una carga negativa, ¿cierto? Tenemos una Cl. Entonces, ¿qué va a tener? Una carga positiva y una carga negativa. Entonces, de ahí no podemos ver cuál es más estable, a menos si lo comparamos con el magnesio, cloruro de magnesio, 2. Esto para equilibrar las cargas opuestas sería magnesio 2 más y el cloro. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Tenemos 2 de magnesio y una de cloro. Acá tenemos una de sodio y una de cloro. El que tenga mayor carga va a tener mayor estabilidad. Entonces, este elemento, al tener mayor carga, va a tener mayor estabilidad. Pero estos ejemplos, si nosotros lo hacemos con elementos que van a tener, uno va a ver que va a tener más carga, pero si tenemos elementos en el cual solamente vemos que es una de una. Por ejemplo, yo tengo el cloruro de sodio y tengo el cloruro de potasio, KCl. Si vemos acá, también va a quedar K más y cloro menos. Entonces, ¿qué vemos? Que va a haber una carga de potasio y una carga de cloro. Entonces están en las mismas condiciones. Pero ¿qué deben ver aquí? Ustedes van a tener que ver cuál átomo es más pequeño. Entonces, los iones de sodio generalmente van a ser más pequeños que el potasio. Y eso va a tener que verlo respecto al radio atómico y todas esas cosas. Las flechas que les indiqué delante. Entonces, mientras más grande sea el átomo, menos va a ser la atracción. Mientras más pequeño, mayor atracción. Entonces, si el ion de sodio es más pequeño, el ion sodio es más pequeño que el potasio, el que va a tener mayor estabilidad va a ser este compuesto. Y eso tienen que verlo ahí ustedes después con las flechitas. Entonces, al ser más pequeño, mayor estabilidad. Al ser menos pequeño, al que ser más grande, perdón, menor estabilidad. Y enlace más fuerte, como hemos visto, el primero, el que va a ser siempre el enlace más fuerte, va a ser el enlace covalente. Después vendría el enlace iónico. Otro ejemplo que tenemos, el fluoruro de litio. ¿Qué tienen que ver aquí con el fluoruro de litio? El fluoruro de litio, ejemplo, si nosotros trabajamos, aquí vamos a ver el tamaño, porque si ustedes no lo tienen sin ion, generalmente es más grande. Pero si ya lo trabajan con ion, los elementos van a ser más chiquititos su forma. Entonces, si yo tengo aquí el fluoruro de litio, primero conozco el litio que tiene un Z3 y el flúor que tiene un Z9. Entonces, 1S2, 2S2, 2S1, el litio. El flúor, 1S2, 2S2, 2P5.
Bueno, ya tenemos eso. Entonces, al dibujarlos, nosotros vamos a tenemos el núcleo, vamos a trabajar el litio. El litio va a ser, tiene dos niveles, 1, 2 niveles. Al tener dos niveles, como dice que en el orbital 1 vamos a tener 2 electrones. Y en el orbital 2, 1 electrón. El flúor también tiene 2 orbitales. ¿Qué quiere decir? En el 1 tiene 2 y en el 2 tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, al ser este más electronegativo, el electropositivo le va a entregar ese electrón, se lo va a entregar al flúor. El flúor, como es más electronegativo, atrae ese electrón, se lo arranca al litio. ¿Qué quiere hacer esto? Para llegar al octeto y ser un compuesto más estable. Entonces, al entregárselo, ustedes van a ver que este ya va a quedar solamente con una capa, con un orbital, pero quedó estable, cumplió la regla del dueto. Este va a quedar con las 2 capas y va a quedar con los 8 electrones. Entonces, quedó estable, cumplió con la regla del octeto. Eso trata de hacer el enlace iónico. El más electronegativo arranca para alcanzar una estabilidad de gas noble. Al tener eso, nosotros vemos que el litio parte muy grande, pero al convertirse en ion, queda los átomos más chiquititos. El flúor, como es más electronegativo, como yo les dije, los elementos más electronegativos son más chicos en su tamaño. Entonces, el flúor, como era más chico, al convertirse en ion y captar ese electrón, quedó más grande. Entonces, acá va a estar el litio solo como elemento, y aquí queda chico como ion, porque se dio un electrón. Al ceder ese electrón, se achicó. Profe, ¿Ah? tengo una duda. Lo que pasa es que usted puso en los orbitales, en el litio, puso 2 ¿Ya? primero y luego uno, Sí, ¿cierto? pues, por eso. ¿Por qué le puso el 1? O sea, porque es 1C2, 2S1, ¿cierto? Sí. Entonces, va a tener, en el primer nivel va a tener 2 electrones y en el 2. segundo nivel va a tener un electrón. Ah, ya. Ahora sí, que Ya, como no veo de acá, se ve como... ya. Entonces, como hacíamos después ese entregó ese electrón que le sobraba, se lo cedió al electrón negativo para quedar estable como dueto. Y este lo captó para quedar como octeto. Y ahí se cambian los tamaños. Acá el flúor, como es muy electronegativo, el flúor, su tamaño del átomo es más pequeño. Pero al captar el electrón, quedó el ion, pero más grande. Ya, hasta ahí estamos con el enlace iónico. Ahora, las propiedades físicas de los enlaces iónicos, que dice que tienen puntos de fusión altos. Son solubles en disolventes polares como el agua e insolubles como en disolventes no polares como el hexano. El hexano es como el tipo como aceite. Entonces, al ser eso, como impermeables. Los compuestos fundidos conducen bien la electricidad porque contienen partículas móviles y en solución generan iones que conducen la electricidad. Eso es lo que hice anteriormente. Si yo lo tengo en una red cristalina sólida, estos, como al estar muy compactos, no van a tener mayor movilidad, por ende no conducen corriente eléctrica. Pero al entrar en un medio acuoso polar como el agua, va a generar que estos se disocien en iones nuevamente y estén repartidos en varios espacios y el flujo de electrones va a ser mejor, mayor movilidad, va a conducir corriente eléctrica y a eso se le llaman los electrolitos, los que lo conducen. Del enlace Profe, dígame. el PPT que está presentando después lo va a mandar. Sí, Es que no me di perfecto. cuenta que lo estaba presentando y no le saqué fotos para pasar la materia No, si después. yo se los voy a subir, chicos, no hay problema en eso. Ah, ya, profe. Ya. Tenemos enlace covalente. Enlace covalente apolar, ¿qué queríamos decir? Que su electronegatividad
va a estar en el 0, los rangos, de 0 hasta 0,7. El covalente polar llega hasta 1,7 su valor. Después de 1,7 hacia arriba, va a empezar que es iónico, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir con covalente apolar? Dice que covalente apolar ocurre cuando los átomos son iguales o son diferentes, pero tienen que tener la misma electronegatividad. Generalmente, casi ninguno tienen electronegatividades diferentes, que después vamos a ver la tabla. Entonces, es mejor hacerlo con átomos que sean homonucleares. ¿Qué quiere decir eso? Que yo trabajo con 2 flúor. Entonces, los dos van a tener la misma electronegatividad. Yo trabajo con esta molécula, flúor 2. Entonces, quiere decir que hay un flúor y otro flúor. Entonces, estos, al ser igual los mismos elementos, van a tener la misma electronegatividad, por ende, los electrones que comparten se van a quedar al medio. Entonces van a formar como una nube electrónica simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Y yo tengo el flúor que tiene un 9, ¿cierto? 1C2, 2C2, 2P5. Ya. Entonces yo formo, aquí la vamos a hacer, tengo mi núcleo, tengo mi primera capa que va a tener 2 electrones, tengo mi segunda capa o mi segundo orbital que va a tener 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es de un flúor. Tiene la misma electronegatividad. Acá tengo mi otro flúor. 1, 2, lo mismo. Tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, estos van a tener la misma electronegatividad, por ende los electrones no va a pasar uno para acá o el otro para allá. ¿Qué van a hacer estos? Se van a juntar, se unen para cumplir con la regla del octeto. Al unirse, van a quedar de la siguiente manera. A ver cómo lo puedo hacer. Estos 2 electrones se van a unir. Entonces, vamos a hacer más grande la órbita. Espérenme. Aquí ya. Aquí porque tengo 4. Aquí se van a unir los 2 electrones. Esto es lo que hace el enlace covalente apolar. Como tienen las mismas electronegatividades, solamente estos se unen para generar una nube. Los electrones no se van a mover de un lado a otro, como lo hacía el enlace iónico. Entonces se van a compartir entre 2. ¿Y qué quiere decir esto? Si nosotros lo vemos como una nube dispersa, van a estar mis 2 electrones y esto es simétrico. Entonces mi nube electrónica va a estar así. Queda así. Para ambos lados va a tener la misma cantidad de electrones rodeando. Al contrario de la polar. El apolar va a generar una nube asimétrica. ¿Cuál tenemos el polar? El agua. ¿Por qué? Porque tiene uno con carga negativa y uno con carga positiva. Aquí estos están neutros, porque ninguno tiene ninguna carga. Entonces, al tener esto, como generalmente trabajamos con elementos heteronucleares, que quiere decir que son átomos diferentes, van a tener electronegatividades también diferentes. Entonces, va a haber una mayor transferencia de electrones. Ejemplo, si nosotros tenemos la molécula de agua va a tener de la siguiente manera. Tenemos el oxígeno que trabaja con 6 electrones y el hidrógeno que trabaja con 1 electrón. Entonces, mi oxígeno sería 1S2, 2S2, 2P2, ¿cierto? No, pero el oxígeno tiene 8, 2P4, 6 electrones. Entonces, el oxígeno va a tener en su primera capa o su primera orbital 2 electrones. En su segundo orbital va a tener nivel 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos al hidrógeno que 1S1, ¿cierto? Entonces aquí va a estar mi hidrógeno con su núcleo y dice que en el nivel 1 va a tener un electrón. Acá también, que en su nivel 1 va a tener un electrón. Entonces, este elemento más electronegativo va a captar los 2 electrones que tiene el hidrógeno.
Entonces estos se van a unir, van a llegar aquí, ejemplo, esperen. Aquí, esto va a ser el hidrógeno, va a llegar ahí el hidrógeno, que va a estar su nivel y su núcleo. Acá lo mismo, va a llegar ahí con su órbita y su núcleo. Entonces así se formarían. Y ustedes al ver la nube electrónica que lo va a estar rodeando va a ser más dispersa, asimétrica. Entonces si uno lo representa va a ser oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Más electronegativo va a ser carga negativa. Positivo, la polaridad positiva. Entonces, cuando ustedes ven rodeando los átomos, queda como algo así. Entonces no queda simétrica como la otra, que cada uno tiene la misma cantidad de electrones. Acá este va a tener mayor cantidad de electrones y el otro menor. Y así va a estar rodeado. Entonces así, chicos, se ven los covalentes. También sabemos que los covalentes es la unión de en general, el covalente es la unión de un no metal más un no metal. Entonces, ¿qué quieren hacer los enlaces covalentes? Los enlaces covalentes, al tener dos elementos, ellos lo que quieren hacer es generar moléculas. Entonces, como yo lo había dicho de antes, tenemos el cloro y quieren otro elemento de cloro. Lo que quieren hacer ellos es hacer el compuesto del cloro o elemento cloro 2. Entonces, la idea es formar moléculas mediante los enlaces covalentes. Y es la repartición de electrones nomás para que todos cumplan con la regla del octeto. ¿Ya? Entonces, tenemos eso y para romper lo mismo. Ejemplo, nosotros tenemos la unión de cloro. Voy a dejar acá, esperen. Si yo tengo esto, como tenemos cloro, cloro, estos igual se van a unir mediante enlaces entre otras moléculas. Cloro, cloro. El tema es que estos enlaces de aquí, donde los covalentes, ese es fuerte. Pero los que van a unir aquí son débiles. Entonces, si uno le aplica un poco de calor, se van a romper fácilmente. Entonces se van a poder separar al tiro las moléculas. Pero estas son las que son fuertes y aunque tú le aplicas calor, harto calor, son más difíciles de romperse, ¿ya? Porque van a poder deshacerse de la molécula, de una gran cantidad de moléculas, pero siempre van a estar unidas cloro y cloro, mediante su enlace covalente. Eso es lo que hay que tener más claro. Entonces, como síntesis, como resumen, ya sabemos que los iónicos, tenemos los iónicos, los covalentes y los metales. Los iónicos es la unión de un metal y un no metal. Los covalentes, la unión de un no metal más un no metal. Los metálicos es la unión de un metal más un metal, ¿ya? Acá los iónicos forman una red iónica o una red cristalina. Los covalentes van a formar una nube electrónica. Ya. Perdón. Si forman nube electrónica o forman el tema de compuestos, la unión de compuestos. La que forma nube electrónica, que van a estar rodeados con una densidad electrónica, son los metálicos. Al igual que los valentes, los dos están compartiendo nubes, pues si lo vimos como los polares, cómo se van formando o cómo van rodeando los electrones por cada uno. En esta, si está en estado sólido, como dijimos, el estado sólido no conduce corriente eléctrica porque no hay mayor movimiento. Si entra en una fase acuosa, sí va a haber una conducción de corriente eléctrica porque va a haber mayor movilidad, ¿ya? Entonces tenemos eso, los enlaces más fuertes aquí para poder separar. Los que necesitan mayor temperatura de fusión y mayor temperatura de ebullición van a ser los metálicos, porque sus enlaces son muy fuertes entre los dos metales y necesitan mayor calor para poder romper. Después vendría el tema del enlace iónico y al final quedaría el enlace covalente. Pero el tema del enlace covalente solamente es la unión de, como dije delante, de moléculas entre moléculas. Esto, porque aquí van a ver
interacciones de Van der Waals. Entonces son fáciles de romperse. Pero si usted lo ven por separado, este va a ser más fuerte que todos los demás. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? Esto generalmente es más teoría, es como para que ustedes vayan viendo y después vamos a trabajar con las electronegatividades. Vamos también a ver el tema de interacciones, que las vamos a ver en la próxima clase. Bueno, la próxima clase vamos a tener el ensayo, y la subsiguiente vamos a ver el tema de dipolo-dipolo, vamos a ver el dipolo instantáneo coordinado y los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Nos quedaría esa por ver, pero generalmente el tema del enlace químico lo ve por la cantidad de enlaces o por ¿cómo se llama esto? O cómo se van a ir entregando los electrones de cada uno. ¿Alguna duda tienen? Dejen, chicos, presentes, por favor. Anoten en el... Profe, el ensayo dígame. es con nota. ¿Es con nota? Eso me dijiste, ¿cierto? Sí, el ensayo va a ser con nota. ¿Ya? Así que el miércoles vamos a unos 15 minutos para dudas y después comienza el ensayo, ¿ya? Así que eso. Si tienen dudas, esto es como más teoría, van a revisar, yo después les voy a enviar el PPT. Vamos a hacer ejercicios, tenemos que hacer ejercicios del tema de los elementos coordinados dativos para que vayan viendo. Vamos a hacer el tema de las tablas estas, miren, les voy a mostrar. Vamos a hacer la tabla de electronegatividad. Ustedes, yo les digo HCl, entonces ustedes al restar 3 menos 2,1 le va a dar un valor. Y ese valor ustedes van a poder determinar si es un enlace covalente, covalente polar, polar o iónico. Y eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Y que eso, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene? El tema del mini ensayo solamente se va a basar en lo que hemos visto, las dos clases. Esta no entra en el ensayo. Solamente va a entrar el tema de estructura de Lewis y el de configuración electrónica. Solamente esos dos. ¿Ya? Y que es, para que no tenga dudas. Generalmente, como todos los que hemos visto, los ejercicios y que vayan deduciendo por partes. ¿Alguna duda, chicos? Están todos muy callados hoy día, parece. Ya. Con respecto a la infografía, ya se envía el miércoles a la tarde. Y el tema de los ejercicios, cuando me preguntaron, tienen plazo hasta el viernes. Si no lo han hecho algunos todavía, los ejercicios hasta el viernes se pueden entregar, ¿ya? Para que tengan tiempo entre hacer ambas cosas. Y vean el tema, repasen para el tema del ensayo. Así que eso, chicos. Así que hasta aquí llegue la clase. La próxima clase vamos a ver el tema de lo que nos falta, los dipolos, y vamos haciendo ejercicios, ¿ya? Ahí vean, estudien el tema de la tabla que les mostré de electronegatividad de las flechas. Para dónde aumenta la electronegatividad, para dónde aumenta la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radio atómico, para que vayamos haciendo ejercicio y ustedes me vayan ordenando. Yo les voy a mostrar elementos de la tabla periódica y ustedes me lo van a ordenar ya sea de forma creciente o decreciente. Así que eso, chicos, ¿todos pusieron presente? ¿Sí? Ah, dígame. ¿El Power se los va a enviar solamente a los que están en el electivo o a los demás igual? No, yo lo subo a todos, para todos cuarto medio. En el apoderado se sube para todos. Ya, profe. Gracias. Ya, chicos, que estén bien. Nos vemos la próxima clase. Estudien y Chao, descansen. tía, Chao, preciosa. que estén bien. Ahora Chao, están hablando No mande todos, más tarea, no mande más tarea, por favor. Adiós. Ya, chao. Burgos.